sello, 313 al 538. ¿Por qué estas dos fechas? Porque en el 313 nos encontramos nosotros con el edicto de Constantino, edicto de tolerancia para el cristianismo, y en el 538 encontramos que finalmente el papado puede asumir su posición de liderazgo en el Imperio Romano, en lo que quedó del Imperio Romano, cuando cayó la última de las tribus arrianas. Eso lo vamos a ver, lo hemos visto ya, pero lo vamos a volver a pasar cuando estudiemos el próximo sello, que es el sello pálido. Así que son las fechas. Y durante este periodo, entonces, como conversábamos, ocurrieron bastantes cosas y no todas buenas. Vamos a leer el versículo bíblico. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes, y el que decía 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el trigo. El color negro del tercer caballo es lo contrario, exacto, del primer caballo, que era blanco. Esto sugiere que ahora todo lo que ocurrió durante el primer caballo, ahora se produce una negación. Una iglesia pura, una iglesia corrupta. El tercer jinete revela un grado de degradación del cristianismo. El caballo negro señala el comienzo de un periodo de supremacía papal. Comienza en el 313, poco a poco, a asumir un puesto de liderazgo el obispo de Roma. Y hasta ese entonces solamente había sido el obispo de Roma. Y así como el negro es la antítesis del blanco, que caracterizaba a la iglesia que fundó el Señor en el primer siglo, según vimos en el primer sello, así también el anticristo, que Daniel, Pablo y Juan anunciaron, revelaría una calidad religiosa exactamente opuesta a lo que Jesús y los apóstoles fundaron. Para esta época, el paganismo había infiltrado a la iglesia en muchas formas. La más dramática, la abolición y reemplazo del verdadero día de reposo. Constantino dijo que había que descansar en el venerable día del sol. Ni siquiera ocultó el origen pagano del día domingo, el venerable día del sol. Y el Papa, apoyado por los emperadores de Roma, comienza a adquirir poder temporal. Y fue en esta época de tinieblas espirituales y morales que la ambición de los hombres oscureció por completo las doctrinas puras del Evangelio. Las doctrinas de los llamados padres de las iglesias se sobrepusieron a las enseñanzas bíblicas. En otra palabra, el hombre se había puesto en el lugar de Dios. Este caballo corresponde a la iglesia de Pérgamo, cuando la doctrina cristiana comenzó a corromperse con ideas del paganismo. ¿Y qué en cuanto a las 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañar el aceite ni el vino? Un denario representaba el sueldo de un día y por lo tanto el precio del trigo y la cebada eran altísimos. ¿Y cuándo es que suben los precios de algún bien? Cuando está escaso. Cuando hay mucho, baja el precio. Esta simbología representa la carencia del verdadero pan espiritual durante este periodo. Era caro el pan espiritual, no había mucho. Y la apertura del tercer sello describe una hambruna espiritual. El grano simboliza la palabra de Dios. La palabra de Dios es el pan de vida. También puede simbolizar a Jesús. Y si cualquiera sea el significado de esta hambre espiritual, la escena de la apertura al tercer sello tiene que ver con una escasez de la palabra de Dios y el Evangelio. La palabra pura del Evangelio que vimos en el caballo blanco se pierde en el caballo negro. El jinete y el caballo negro representan simbólicamente una hambruna espiritual de la palabra de Dios más bien que una escasez de alimento físico. La profecía de Amós sugiere que el hambre era espiritual. Amós 8:11 al 13 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Y el grano, sabemos que simboliza la palabra de Dios, el aceite simboliza el Espíritu Santo, el vino simboliza la sangre de Jesús.
Eso quiere decir que si el grano, el aceite y el vino, que representan la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la sangre redentora de Cristo respectivamente, no iban a ser dañados. Aún durante este periodo, la salvación estaría al alcance de todos. El hecho de que se hubiera corrompido la iglesia no significaba de que no estuviera presente la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la sangre redentora del Señor Jesús. ¿Cuál fue uno de los factores que contribuyó al problema en la iglesia del caballo negro? Cuando recurrimos a la historia eclesiástica vemos que la persecución de los paganos disminuyó en el imperio o cesó, y los cristianos adquirieron un sitial de igualdad y hasta de privilegio que no habían podido poseer antes. Esta posición privilegiada, sin embargo, los llevó a peleas entre ellos mismos. Las luchas intestinas que se dieron dentro de la iglesia en estos 2 siglos no podían manifestarse de una manera tan significativa antes, porque el enemigo común seguía siendo el paganismo, que gobernaba en el Imperio Romano y que los perseguía y los mataba y los torturaba. Pero una vez que la opresión pagana decayó, los cristianos se dividieron por discusiones doctrinales y comenzaron a matarse entre ellos. Y entre todas estas discordias aparecían siempre motivaciones teológicas y religiosas. El apóstol Pablo dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, Pablo ya profetizó de que después de la muerte de los discípulos, se iban a meter dentro del rebaño, a introducir dentro del rebaño lobos, ovejas disfrazadas o lobos disfrazados de oveja que iban a causar estos problemas. Y además gente de la misma iglesia se iba a corromper y iba a causar problemas. Como dice un historiador, en este mundo mediterráneo del IV siglo, en donde el Estado dependía tanto de la religión, los asuntos eclesiásticos estaban envueltos en tal alboroto que el gobierno se sintió llamado a interferir aún en los misterios de la teología. Muchos vientos de doctrina agitaban la iglesia en este periodo. Y tomé la libertad de anotar algunos de los movimientos teológicos de esa época. Los arrianos, donatistas, pelagianos, nestorianos, monofisistas, eunomianos, anomianos, apolinaristas, macedonios, sabelianos, masalianos, novacianos, priscilaniristas, maniqueos. ¿De dónde salió toda esta gente? Podríamos ponernos a estudiar todos esto, pero decidí solamente como una muestra hablar de 3 de ellos, o 4 de ellos, los que tengo subrayados. ¿Por qué? Porque son los más interesantes. Arrianos. Seguramente todos ustedes están familiarizados con los arrianos, porque los testigos de Jehová parecen ser descendientes de los arrianos. Los arrianos eran seguidores de las enseñanzas de Arrio, un presbítero teólogo cristiano de Alejandría, del siglo IV. La doctrina arriana generó una de las mayores controversias en la historia temprana de la Iglesia. Cuestionaba la naturaleza divina de Jesucristo. La principal enseñanza de Arrio era que Jesucristo, el Hijo de Dios, no era igual al Padre en cuanto a su naturaleza divina. Según Arrio, el Hijo fue creado por el Padre, lo que implica que hubo un tiempo en el que el Hijo no existía. Esta afirmación se resume en la famosa frase atribuida a los arrianos: hubo un tiempo en que el Hijo no era. Arrio sostenía que Cristo era la primera y más perfecta creación de Dios, pero no era coeterno ni de la misma esencia que el Padre. Aunque el Hijo era superior a todas las demás criaturas, no era igual ni consubstancial al Padre. En su visión, el Hijo era un intermediario entre Dios y el mundo, pero no era Dios mismo. El arrianismo negaba la doctrina de la Trinidad, tal como fue desarrollada por los padres de la Iglesia. Para los arrianos, el Padre y el Hijo no compartían la misma naturaleza divina. Esto se oponía directamente a la visión trinitaria tradicional que sostiene que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas distintas, pero de una misma esencia divina. Y yo me acuerdo que en la iglesia llegó un hermano, ex hermano, que quería unirse a la iglesia nuevamente. Había estado mucho tiempo retirado y
venía con ideas arrianas. Y yo le pregunté, bueno, ¿y tú qué piensas de Jesús? Me dijo, no, el Espíritu Santo no existe, es solamente la fuerza de Dios en acción, lo mismo que dicen los testigos de Jehová. Yo le dije, y entonces hay dos dioses, Jesús y el Padre. Me dijo, quedó en la duda. Y yo le digo, bueno, pero entonces, ¿es Cristo creado o no? Y me dice, bueno, Cristo me dice, fue creado, pero mucho, mucho tiempo atrás. No, pero no me digas cuándo fue creado. Dime si crees que es creado. ¿Tú crees que es creado? Y como que dudó en decirme que Cristo era creado. Pero la conclusión lógica de esta doctrina arriana es que si no existe la Trinidad, o hay dos dioses, solamente dos personas, un dualismo divino, o Cristo es una criatura. Y ya hemos visto y estudiado de que Cristo no es una criatura y hemos dado las razones por las que no puede ser. Pero el arrianismo entonces enseñaba eso dentro de la iglesia y era un movimiento que tenía mucho poder. Ustedes recordarán que tres de las tribus germánicas que invadieron el Imperio Romano eran arrianas. Y de ahí que el papado tuvo que destruir a estas tres tribus primero antes de poder someter al resto de la población de lo que quedó del Imperio Romano a su poder. Los donatistas. Los donatistas fueron una secta cristiana que surgió ¿a cuándo? A principios del siglo IV. Fíjense usted que todo nace en el siglo IV, en el norte de África, principalmente en las regiones que corresponden a Argelia y Túnez. Debe su nombre a Donato Magno, uno de sus primeros líderes, y se destacaron sus estrictas posturas sobre la pureza y la santidad de la iglesia y sus miembros. Después de que la persecución terminó, la iglesia enfrentó una crisis sobre cómo tratar a los traditores. Los traditores o traidores eran los cristianos que habían cedido bajo la presión durante los tiempos del Imperio Romano y habían apostatado su fe. Y los donatistas decían que los traidores no podían ser admitidos de vuelta en la iglesia. Además, los donatistas sostenían que la iglesia debía estar compuesta solo por santos, no por pecadores. Rechazaba la autoridad de los miembros del clero, que habían renunciado a su fe o entregado las escrituras durante la persecución. Según ellos, estos clérigos que habían cedido a la persecución estaban permanentemente descalificados para desempeñar funciones religiosas. Los donatistas mantenían que la eficacia de los sacramentos dependía de la pureza moral del clérigo. Así que este hombre entonces tenía sus propias posiciones en cuanto a la teología. Después tenemos los eunonianos, una secta herética que era parte de los arrianos. El jefe Eunomio, obispo de Cisco, un lugar que ahora está en Turquía, fue elevado a la dignidad de obispo en el año 713. Lo depusieron por sus errores, pero como era amigo del emperador, lo volvieron a restablecer. Los postulados principales de esta secta era el de sostener que conocían a Dios tan perfectamente como Él se conoce a sí mismo, que el Hijo de Dios no era realmente Dios y que tampoco había tomado naturaleza humana, sino asimilados a ella por su virtud y operaciones. La sola fe bastaba para la salvación, según ellos, aunque se cometiesen los mayores crímenes y se viviese en estado de impenitencia. Hacían volver a bautizar a todos los que lo habían sido en el nombre de la Santísima Trinidad. Rechazaban la triple inmersión que se hace en el bautismo, el culto a los mártires y el honor que se tributaba a las reliquias de los santos. Ahí tienen ustedes los eunomianos. Y los últimos que puse, los más pintorescos de todos, los maniqueos. Los maniqueos eran seguidores del maniqueísmo, una religión fundada por Mani o Manes en el siglo III después de Cristo en Persia. El maniqueísmo fue una religión dualista que combinaba elementos del cristianismo, el zoroastrismo y el budismo, y que se difundió ampliamente por el Imperio Romano y el Lejano Oriente antes de ser suprimida como herejía por el cristianismo y el Islam. Esto es interesante. El maniqueísmo sostenía que el universo está gobernado por dos principios opuestos y eternos, el bien y el mal. Estos principios están en constante conflicto y el mundo material es el campo de batalla entre ellos. Según los maniqueos, el alma humana pertenece al reino de la luz, mientras que el cuerpo pertenece al reino de la oscuridad. Y la salvación consiste en liberar la luz atrapada en la materia y devolverla al reino del bien. Los maniqueos se dividían en dos grupos principales, los elegidos y los oyentes. Los elegidos vivían una vida extremadamente ascética,
evitando comer carne, consumir alcohol y participar en actividades sexuales, para no contaminar su parte de luz con la materia oscura. Los oyentes, por otro lado, seguían ciertas prácticas morales, pero podían llevar una vida más normal. Mani se presentó a sí mismo como el último y definitivo profeta, sucesor de Zoroastro, Buda y Jesús. Intentó crear una religión universal que pudiera atraer a personas de diferentes creencias. El maniqueísmo incorporaba enseñanzas del cristianismo, como la figura de Jesús, aunque reinterpretado como un ser puramente espiritual, que vino a enseñar a la humanidad cómo librarse de la materia. También tomaba elementos del zoroastrismo, como la lucha entre el bien y el mal, y del budismo, como el ascetismo y la meditación. Aquí podemos ver la mezcla de diferentes teologías, creencias en esta religión, el maniqueísmo. Como dije, podríamos revisarlas todas, pero realmente no tiene importancia porque vamos a encontrar que hay varios elementos en común. Uno de los elementos es la fecha en que comienzan, alrededor del siglo III, siglo IV, cuando la persecución cesó o estaba por cesar. Además, todos estos movimientos fueron iniciados por alguien, por un obispo, por un teólogo, un líder al que la gente siguió. Y todos estos movimientos causaron una división en la iglesia. ¿Y cómo fue que el cristianismo llegó a esta situación? Que se produjeron todas estas terribles cosas. La razón es sencilla. Al penetrar el cristianismo dentro del mundo romano, debía hacer frente a tantas creencias filosóficas y paganas que al mismo tiempo que vencía sobre ellas, muchos de los conceptos que combatían al principio fueron gradualmente rebotando sobre el mensaje del Evangelio y terminaron afectándolo. En el afán de triunfar sobre el paganismo, los cristianos comenzaron a bautizar a los paganos en masa, sin preocuparse por adoctrinarlos bien. Muchos de los conversos que no podían desprenderse totalmente de sus costumbres y creencias comenzaron a mezclarlas con las creencias cristianas que acababan de recibir. Y de esta forma, los conceptos paganos fueron introduciéndose en la iglesia. Y esto provocó contiendas y divisiones, pues mientras que algunos no veían nada malo en lo que introducían, otros lo consideraban una tergiversación de la pureza del Evangelio. Una iglesia polarizada. Y yo me acuerdo que en una oportunidad llegó a la iglesia un caballero que había sido boxeador. Era un esfuerzo, no recuerdo exactamente quién era el predicador, y decidimos que el hombre quería bautizarse. Y la verdad que nosotros no estábamos contentos de que se quisiera bautizar, pero no estábamos seguros que si sería conveniente bautizarlo, siendo que solamente había asistido a la iglesia por poquísimo tiempo. Al final se hizo una reunión, se discutió mucho, se aceptó que se le iba a bautizar. Lo bautizamos, asistió a toda la campaña que se había hecho, y después de eso nunca más lo vimos. Aquí tenemos un ejemplo de alguien que fue bautizado, pero obviamente no estaba bien adoctrinado, tenía que conocer mucho más. En el caso de él se fue. En el caso de otros, entran a la iglesia. Una oportunidad me acuerdo que recibimos a un muchacho que era joven, que venía de un medio pentecostal, y nos entusiasmamos tanto de que entrara a la iglesia que lo nombramos director de jóvenes. Esta oportunidad se acerca y me pregunta, me dice, ¿sabes tú? Yo pienso que estaba estudiando que el Espíritu Santo podría ser femenino. ¿Qué crees tú? Y yo pensé en ese momento, creo que este muchacho lo bautizamos, lo bautizamos muy verde, porque ¿de dónde sacaba esas ideas? Entonces, este es el tipo de problema. Bautizamos personas que traen ideas teológicas de otras religiones. Nosotros no los entrenamos bien, no los educamos bien, y estas ideas entonces empiezan a penetrar dentro de la iglesia. Y entre las razones teológicas que llevaban a miles de cristianos a dividirse y hacerse la guerra durante los siglos IV y V están la doctrina del pecado original, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la naturaleza de Cristo, el papel de la Virgen María, la eficacia de los sacramentos cuando eran administrados por sacerdotes en estado de pecado, el celibato, la autoridad eclesiástica del obispo principal de los grandes centros urbanos, sobre todo centros del cristianismo, donde se dirimían puntos discutidos. Numerosos concilios discutían interminablemente todos estos temas, sin poder llegar a algún acuerdo, y cuando una facción prevalecía en estos concilios sobre otra,
tomaba decisiones intolerantes para con la parte minoritaria. Interesantemente, entre las causas principales de tantas luchas sangrientas que se dieron en esta época, están los intentos del obispo de Roma por imponer sus dogmas en todas estas discusiones. Cristo había nombrado 12 apóstoles como fundamento de la iglesia y la piedra principal sobre la cual este edificio espiritual debía construirse no era Pedro, como muchos creyeron siglos después, sino Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra angular. Eso es lo que dice la Escritura, la piedra que habían desechado los constructores. Los apóstoles no ordenaron apóstoles, sino obispos o ancianos para atender los asuntos de la iglesia. Pero nunca se había determinado que un obispo o anciano de una ciudad debía ser cabeza de la iglesia universal, porque todos entendían que esa cabeza era Cristo mismo. Es como que el primer anciano de la iglesia de Guadalupe Park decida que ahora va a ser el jefe de todas las iglesias. Pero el primer anciano de la iglesia de Guadalupe Park solamente es primer anciano en la iglesia de Guadalupe Park. Y ese es el problema que se produjo acá. El anciano, el obispo de Roma, decidió que tenía que ser el obispo no solamente de su ciudad, sino de todo el imperio romano. Los apóstoles, como decía, no ordenaron apóstoles, sino que ordenaron obispos. Nunca se había determinado que un obispo anciano de una ciudad fuera cabeza universal, aunque todos entendían qué cosa dije, que Cristo era la cabeza. Así fue cuando la persecución amainó. Los obispos de más influencia que ocupaban los principales obispados de la cristiandad comenzaron a luchar porque sus convicciones fuesen respetadas en toda la cristiandad. En este contexto, el obispo de Roma, al haber sido establecido en la capital del imperio, había logrado adquirir por el siglo IV una influencia de considerable extensión. ¿Por qué? Porque Roma era la ciudad más importante y más poderosa del imperio. Y a la medida en que el obispo de Roma comenzó a interferir en las decisiones de otros obispados importantes de la época, la resistencia a sus pretensiones se fue haciendo más fuerte. Y esta resistencia de los obispos de los otros centros de la cristiandad que le negaban su jurisdicción en su territorio dio lugar a terribles disputas y la lucha por el poder trajo consecuencias sangrientas. Un ejemplo, el concilio de Antioquía en el año 341, que le negó al obispo de Roma no solo la autoridad para tomar decisiones en asuntos teológicos, sino que estableció a un arriano en Alejandría como obispo. Como lo cuenta un historiador católico, las facciones rivales se quebraron en tumultos asesinos, matando a muchos. Si aquí ya no se discutió en una asamblea, sino que aquí ahora se llegó a la lucha armada de unas facciones contra otras. En Constantinopla, que era la sede importante del Imperio Oriental, se dio una contienda similar. Cuando el emperador Constancio ordenó el reemplazo del patriota ortodoxo Pablo por el arriano macedonio, una multitud de partidarios de Pablo, no estamos hablando de Pablo el apóstol, este otro Pablo, una multitud de partidarios de Pablo resistieron a la soldadesca y 3.000 personas perdieron sus vidas. Como dice este historiador, probablemente más cristianos fueron degollados por cristianos en esos 2 años que en todas las persecuciones que los paganos hicieron de los cristianos en la historia de Roma. Siempre a mediados del siglo IV, otro hecho notable fue que en un día y en una iglesia, 137 personas fueron muertas en la disputa. Esto lo dice este historiador. Como el arrianismo logró encarnarse en los pueblos bárbaros, dijimos que 3 de las tribus eran arrianas, esto causó mayores problemas. Durante el siglo siguiente, las luchas entre las diferentes facciones del cristianismo se incrementaron grandemente. Las masacres terribles que se dieron entonces entre los arrianos, que negaban la divinidad de Cristo, y los cristianos que se adherían a la ortodoxia del cristianismo, representaban entonces, especialmente por los obispos de Roma y Constantinopla, sobrepasa toda imaginación. Aunque había motivos doctrinales en juego, la lucha se acentuaba en gran manera por los intentos de una parte para imponer sus convicciones sobre la otra. Esto es suficiente, yo pienso, para mostrar de qué manera la espada de la palabra de Dios fue bañada en sangre, según Juan pudo ver en la visión del segundo sello. La corte celestial, al pasar revista al registro de esta época, debía tener en cuenta que los que pretendían ser seguidores del Cordero, quienes habían recibido el poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros. En otras palabras, el caballo rojo sigue galopando, pero aquí no están matando los romanos a los cristianos se están matando entre ellos. Las confrontaciones entre seres humanos no deben ser consideradas como necesariamente malas, ni siquiera entre cristianos y dirigentes de iglesia.
Pablo debió enfrentarse y resistir públicamente a Pedro, Bernabé y otros apóstoles por ser hipócritas y hacer acepción de personas, desmereciendo así indirectamente su apostolado a los gentiles. Y aquí tenemos Pablo hablando en el libro de Gálatas. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaban porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Una confrontación. Esta confrontación en las relaciones humanas de los fundadores del cristianismo fue positiva y no manchó el caballo blanco que representó el liderazgo cristiano de esa época. Los problemas se resolvieron. Hubo un cambio de actitud. No se fomentó el rencor. Pedro, el principal acusado, no se consideró infalible y no solo reconoció más tarde el ministerio divino de su reprensor, sino que defendió el valor de sus epístolas ante la mala interpretación que muchos le daban, poniéndolas al mismo nivel que las otras revelaciones de la palabra de Dios. Pedro dijo, también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas estas cosas, las cuales son indoctos e inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. En otras palabras, Pedro aceptó humildemente la reprensión de Pablo y no le guardó ningún rencor y respetó siempre su ministerio. Otra cosa muy diferente es la lucha por la supremacía que caracterizó siempre al anticristo, pues fue el espíritu del ángel que cayó del cielo y se constituyó en el príncipe de este mundo. Con el propósito de obtener la supremacía se busca dañar la reputación de una persona y se procura destruir su imagen. Y esto fue lo que ocurrió en esos tiempos. Peor todavía es odiar a aquellos que no comparten nuestros puntos de vista en materia religiosa. Las peleas de esta naturaleza que se levantan en la iglesia de Cristo destruyen la fe del pueblo de Dios y alejan la presencia de su espíritu. Y es así como la iglesia pierde el poder y las disensiones y murmuraciones se afincan en el campamento de los escogidos. Esto ocurrió en la historia de la iglesia cristiana y puede ocurrir también en la experiencia personal de una persona, de una iglesia o de una comunidad que profesa servir al Señor. Al enemigo le encanta que discutamos acerca de cuestiones teológicas. Después de todo, no nos olvidemos que Satanás fue el primer teólogo, como todavía no se llamaba Satanás, se llamaba Lucifer. Hay muchos temas teológicos que no son motivo de salvación, y ahí no tenemos consejos claros del espíritu de profecía. Y ponernos a discutir acerca de estas cosas puede colocarnos en el territorio del enemigo. Es indudable que todos tenemos nuestras propias opiniones e interpretaciones de áreas no reveladas, pero aún así tenemos que ser humildes y considerar que nuestra postura podría estar errada. Por ejemplo, hay mucha discusión de los 144.000, ¿son literales o simbólicos? Muchos creen que son simbólicos, muchos creen que son literales. No hay realmente una revelación clara del espíritu de profecía que diga sí, son literales, solamente 144.000 exactos se van a salvar. Siempre queda esa duda. Y no solamente eso, sino que en el estudio de las trompetas, por ejemplo, ustedes vieron van a ver, no lo vieron todavía, pero se los mostré un poquito la vez pasada, cómo hay tanta disensión en la interpretación de las trompetas. Ahora, porque alguien piensa diferente a lo que yo pienso y no está de acuerdo con lo que yo creo, no debiera eso despertar rencor en mí o enojo, porque cada uno de nosotros tiene derecho a pensar lo que uno quiera. El Señor nos da la libertad para ello. Estamos hablando de temas no revelados, no estamos hablando de doctrina, no estamos hablando de los 10 mandamientos, no estamos hablando del día sábado, estamos hablando de materia que no está clara, que no está revelada y que no es esencial para nuestra salvación. Así que eso fue una de las causas principales del problema. Luchas intestinas dentro del cristianismo y las luchas entre los líderes de las diferentes congregaciones y ciudades para lograr supremacía dentro de la iglesia. Quisiera concluir esta noche con una cita del autor adventista Jacques Doucan, que escribió un libro que se llama Secretos del Apocalipsis.
Él puso lo siguiente: cuando más prosperaba la iglesia materialmente y políticamente, más empobrecida quedaba espiritualmente. La institución en sí y sus tradiciones gradualmente llegaron a reemplazar el estudio de la palabra de Dios. Es una lección importante incluso en la actualidad para las iglesias que procuran establecerse. Cada vez que la iglesia ha procurado adornar su estructura, aumentar su esplendor y su estilo, se ha sumido en la pobreza espiritual. Cuando la forma gobierna en lugar del contenido, el sentido de lo absoluto, lo que realmente cuenta, se pierde. Pero existe incluso un riesgo mayor. Embriagada por el prestigio político, la iglesia comenzó a considerarse el criterio de la verdad. El dogma reemplazó la palabra, creando una invitación abierta para la opresión y la intolerancia. Creo que esta cita de Jacques Ducan refleja bastante bien lo que fue el jinete del caballo negro. Y recordemos que también dijimos que los caballos siguen galopando. En cierta sentido, todavía hoy en día nosotros tenemos luchas intestinas dentro del cristianismo, aún dentro de una misma iglesia. Hay personas que tienen diferentes opiniones en diferentes tópicos. Y no hay ningún problema, como dije anteriormente, cuando se trata de asuntos no revelados que no son importantes para nuestra salvación, o no son vitales, digamos, más bien dicho, no importantes para nuestra salvación. Pero aquellas cosas, por supuesto, que son parte de nuestra doctrina esencial, ahí evidentemente nosotros no podemos transar. Si alguien no cree en la Trinidad, no puede llamarse adventista, porque los adventistas creemos en la Trinidad. Alguien tendría que hacer un grupo separado de la iglesia para aquellos que no creen en la Trinidad. O si hubiera un adventista que no cree en el día sábado, obviamente no podría seguir siendo adventista, ¿no? Pero estamos hablando de doctrinas que no son vitales y que no son parte importante en este punto de vista para la salvación. Muy bien, ese ha sido el estudio de esta noche del caballo negro.